Leamos juntos primero a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Los tres primeros capítulos de primero a los Tesalonicenses que hemos visto se concentraban en el pasado. Sin embargo, en los capítulos 4 y 5 que veremos, Pablo se vuelve hacia el futuro. Había cosas que faltaban en la fe de los tesalonicenses y quería ayudarlos a remediar ese déficit. La carta comenzaría ese proceso, pero se podría hacer más cuando Pablo se reuniera con los tesalonicenses otra vez. Desde 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, Pablo edifica sobre la amistad que había afirmado tener con ellos en los tres primeros capítulos y ofrece consejos prácticos para la vida diaria de ellos. La preocupación principal, aunque no la única, era la mala conducta sexual. Aunque no se nos dice qué provocó su amonestación, Pablo es muy claro acerca de la necesidad de evitar la inmoralidad sexual. Usa un lenguaje muy fuerte, diciendo que los que rechazan su instrucción no lo rechazan a él, sino al Señor. No obstante, lo que hay que hacer es considerar el sufrimiento que la mala conducta sexual causa en tantas vidas para comprender por qué Dios habla sobre este tema tan severamente por medio de Pablo. Lee 1 a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 al 13 y el capítulo 4 versículo 1 al 18. La oración de Pablo en 1 a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 al 13 contiene varias palabras claves que adelantan el contenido del capítulo 4 versículo 1 al 18. La oración habla de abundar en santidad y amor mutuo a la luz de la segunda venida de Jesús. Todos estos temas apuntan a pasajes específicos del capítulo 4. En el texto para hoy, o sea, 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y 2, Pablo sigue con el lenguaje de abundar de 1 a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, aunque la conexión está oculta en muchas versiones modernas. Estas tienen el propósito loable de hacer que el texto sea más comprensible en el lenguaje de hoy, pero sin darse cuenta, esconden conexiones que son explícitas en el idioma original. En la versión Reina Valera de 1960, las semejanzas entre el capítulo 3, versículo 12 y el capítulo 4, versículo 1 es explícita. Pablo invita a los tesalonicenses a abundar más y más en su amor mutuo y por los demás. Pablo comenzó un marco de referencia cristiana mientras estaba con ellos, pero ahora el Espíritu Santo lo impresionó para que llenara la brecha y lo declara. El resultado sería más y más de lo que estuvo tratando de hacer, que es vivir una vida digna de su llamamiento. El capítulo 4 comienza con por lo demás. En los capítulos 4 y 5 Pablo menciona que su amistad con ellos es la base del consejo práctico que ahora les dará. Habían comenzado bien y quiere que sigan creciendo en las verdades que habían aprendido de él. En este pasaje, o sea, 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y 2, hay dos menciones de Jesús que son muy interesantes. Pablo les estaba transmitiendo las palabras mismas de Jesús que fueron luego conservadas en los evangelios. Pablo les ofrece más que un buen consejo, ya que Jesús mismo ordenó las conductas que Pablo estaba estimulando. Pablo estaba compartiendo las verdades que había aprendido de Cristo. Lee 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8. 1 a los Tesalonicenses 4 versículo 3 al 8 es una unidad completa de pensamiento. La voluntad de Dios para cada creyente de Tesalónica es santidad y santificación. Pablo explica esto en las dos cláusulas siguientes, que cada creyente se aparte de la inmoralidad sexual y controle su cuerpo. Pablo concluye con tres motivaciones para una vida santa. Número 1, Dios es vengador de estos asuntos. Número 2, Él nos ha llamado a santificación. Y número 3, nos ayuda con su espíritu. Consideremos este pasaje con más detalle. Lee 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y 7. El versículo 3 se apoya en el versículo 1. Pablo les recuerda cómo debían conducirse, es decir, su conducta moral y ética diaria. En el versículo 3, otro concepto hebreo describe la vida espiritual y el crecimiento, santidad o santificación. Una definición de santidad es puesto aparte para un uso sagrado, pero Pablo le da un significado más específico aquí. La santidad es la condición de ellos al regreso de Jesús. En el capítulo 4, Pablo enfatiza el proceso en vez del resultado con un término de acción, santificando, en vez de santificación. Es la voluntad de Dios que estemos ocupados en este proceso. Pablo no apoya un evangelio libre de ley.
Los que están en Cristo tienen requisitos de conducta. En el versículo 7, lo opuesto a santificación es inmoralidad o impureza. Pablo lo explica en el versículo 3, que os apartéis de fornicación o que se aparten de inmoralidad sexual, según reza en la Nueva Versión Internacional. La palabra para inmoralidad sexual es porneia, en griego, que va de la pornografía a la prostitución u otra actividad sexual fuera del matrimonio. Aunque la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe, la vida cristiana debe ser una vida de crecimiento, buscando la perfección que nos ha sido prometida en Cristo. El don de la sexualidad es una evidencia del amor de Dios por nosotros, pero se ha abusado tanto de este don que ya es una maldición y causa mucho sufrimiento y tristeza. ¿Qué lecciones nos protegerán de hacer este abuso? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Aunque los filósofos morales considerados en la lección número 3 atacaron muchas formas de excesos sexuales, la sociedad gentil en conjunto tenía poca o ninguna restricción sexual en los días de Pablo. En el mundo actual, muchos se oponen a cualquier limitación sexual. Sienten que pasajes como el de 1 a los Tesalonicenses 4, versículos 4 y 5 fueron relevantes en otro tiempo y lugar, pero el mundo antiguo no era sexualmente más limitado que nuestro mundo actual. El mensaje de Pablo no habría sido más aceptable en la sociedad de esa época de lo que sería ahora. La solución de Pablo al problema de los excesos sexuales es que cada hombre tenga su propia esposa. En el texto original en griego se habla de poseer su propio vaso, lo que puede indicar a su esposa, o bien su propio cuerpo, como reza en la versión Jerusalén y en otras versiones modernas. Pablo sugiere que cada hombre tenga un matrimonio honorable para evitar la promiscuidad sexual, aunque también puede significar que cada uno controle su propio cuerpo. En ambos casos, Pablo confronta claramente el relajamiento moral de su propia época. Los cristianos no deben conducirse como los gentiles. La norma de la sociedad no es la norma para nosotros. El sexo es santo, puesto aparte para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como lo señala en el capítulo 4, versículo 6, no debe tomarse livianamente. Cuando se realiza fuera de las normas establecidas por Dios, es destructivo. ¿Quién no ha visto cuán destructivo puede llegar a ser el abuso de este don? Lee 1 a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Las restricciones bíblicas no están allí en la palabra del Señor porque Dios quiere impedirnos que gocemos. Más bien, nos protegen del daño físico y emocional que ocurre como resultado de la inmoralidad sexual. Nos limitamos sexualmente porque nos interesamos por el impacto de nuestra vida sobre la de los otros. Cada persona es un alma para la cual Cristo murió. Nadie debe ser sexualmente explotado de ninguna manera. Hacerlo no solo es pecar contra esa persona, sino también pecar contra Dios. El sexo no es solo cómo tratamos a otros, sino cómo tratamos a Cristo en la persona de otros. En última instancia, el sexo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Los gentiles que no conocen a Dios viven en pasión de concupiscencia. Ignorar a Dios produce una conducta inmoral. Los que ignoran las enseñanzas bíblicas sobre este tema rechazan no solo esa enseñanza, sino también el llamado de Dios y aún a Dios mismo. Por otro lado, cuando seguimos los designios de Dios, el sexo llega a ser una hermosa ilustración del amor abnegado que Dios derramó sobre nosotros en Cristo. Es un don de Dios y si se usa de acuerdo con la voluntad de Dios para nosotros, puede revelar la clase de amor que Dios tiene por la humanidad y la clase de intimidad que Él quiere tener con su pueblo. Lee 1 a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 12 y el capítulo 3, versículo 11 al 13. Los griegos usaban varias palabras para referirse al amor, dos de las cuales aparecen en el Nuevo Testamento. Ágape es la más usada en el Nuevo Testamento y tiene que ver con el aspecto abnegado de sacrificio propio del amor. Se usa mucho en relación con el amor de Cristo por nosotros manifestado en la cruz. Eros, que es una palabra que no se encuentra en el Nuevo Testamento, es la palabra de la cual deriva erótico, se refiere al aspecto sexual del amor. Otra palabra es filos, que se encuentra en este pasaje. Pablo les recuerda a los tesalonicenses lo que sabían acerca del amor fraternal. Esta palabra es la base del nombre de la ciudad de Filadelfia. En el mundo gentil, Filadelfias se refería al amor por los parientes de sangre.
pero la Iglesia amplió este significado para incluir el amor de la familia cristiana. Dios enseña esta clase de amor familiar. Lee 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 al 12. La iglesia de Tesalónica parecía tener algunas personas perezosas y alborotadoras. El entusiasmo por la segunda venida de Cristo tal vez llevó a algunos a abandonar sus trabajos y a depender de sus vecinos gentiles. Pero estar listo para testificar no significa ser entrometido o perezoso en las tareas o en el vecindario. La impresión que algunos tienen de la iglesia estará determinada por la conducta de algunos cristianos conocidos. La solución de Pablo al problema de ellos era animarlos a desear o procurar no el poder o la influencia, sino vivir con tranquilidad, ocupándose en sus asuntos y trabajando con sus manos. En ese tiempo, el trabajo manual era la fuente principal del sostén propio. Hoy, Pablo tal vez diría, sostente a ti mismo y a tu familia y guarda un poco para ayudar a los que tienen necesidades reales. En los primeros 12 versículos del capítulo 4, Pablo se ocupa de dos de los problemas más difíciles que se encuentran en la mayoría de las iglesias, especialmente las urbanas. La sexualidad es un asunto muy privado. No obstante, hay un enorme peligro cuando la iglesia no confronta la inmoralidad sexual. Igualmente importante es la clase de iglesia que el mundo ve en el vecindario y en el lugar de trabajo. Los criterios que sugiere Pablo en estos asuntos son tan importantes hoy como lo eran en sus tiempos.